Mayra González, qué gusto saludarte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Directora literaria de Alfaguara, @Alfaguara México. 10º aniversario luctuoso de Carlos Fuentes. A ver, ¿por qué leer a Carlos Fuentes, Mayra? En esta vida alegre, ¿por qué leer a Carlos Fuentes? Ay, hola Fernanda, qué gusto. Me encanta también estar aquí para festejar a Carlos Fuentes, su vida y obra. ¿Por qué leerlo? Porque nos vamos a encontrar con una obra completamente actual, nos vamos a encontrar con una obra que tiene sentido del humor, con una obra que tiene erotismo, con una obra que nos habla a los mexicanos sobre lo que somos, todos nosotros en esta mezcla que es tan interesante, en nuestras propias contradicciones, en la formación de nuestra identidad y porque literariamente es un portento. Carlos Fuentes hizo con la literatura lo que quiso, con las historias, con las voces narrativas, él si era en primera, en segunda, en tercera, voz coral, hizo absolutamente lo que quiso, se renovó en cada libro tenía una propuesta distinta, y cómo nos vamos a perder eso, Fernanda. No, hay que leerlo. Oye, él nace en Panamá, ¿es correcto? Así es. ¿Tú qué has leído de Carlos Fuentes, Mayra? Yo he leído, es que además yo tengo que contarles que Carlos Fuentes es una pieza fundamental en mi educación como editora. Cuando entré como asistente editorial, estaban llegando sus últimas obras en vida a la editorial y me tocó trabajarlas como asistente editorial. Entonces me decían, corrige aquí, revísate esto. Entonces yo entré a Carlos Fuentes después de haberlo conocido como lectora con Aura, por supuesto, con La región más transparente, que ya las tenía muy leídas y muy manoseadas mis ediciones. Regreso a Carlos Fuentes con lo último de su obra, que fueron los cuentos Todas las familias felices, Carolina Grau, con sus novelas Adán en Edén, con la novela La silla del águila también. Tengo mucho Fuentes leído, la verdad, cuentos naturales, cuentos sobrenaturales. Me encanta Gringo Viejo, me gusta muchísimo ese personaje. Y por supuesto la muerte de Artemio Cruz, que es fascinante lo que hace en esa historia, con el personaje, con el lenguaje, con la sensualidad en algunas de las escenas y también con la voz narrativa, que es a mí lo que siempre me ha deslumbrado, el oído que tenía este señor para reproducir y armar estos personajes y estos diálogos. Fíjate cómo siempre fue candidato idóneo para recibir el Nobel de Literatura y no llegó. No, me recuerda a Haruki Murakami, ¿no? No, nada más no le llegó, no le llega. ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué no le llegó nunca el Nobel? Yo creo, la verdad, que la academia está en deuda y que la academia le ganó la muerte de Carlos Fuentes como a todos nosotros. Carlos Fuentes era un escritor que estaba completamente en activo, es decir, regresaba de Buenos Aires, regresaba de la feria, de haber estado maravilloso como siempre en el estrado, en una conferencia, regresó y murió a los pocos días. Entonces, a mí me parece que en ese sentido también sorprendió a la academia. Yo creo que la academia lo tenía considerado, yo creo que la academia pensó que tenía más tiempo, como todos nosotros con Carlos Fuentes en vida, y creo que es una deuda de la cual están conscientes. Ahora, también, querida Fernanda y quienes nos escuchan, la academia tiene unas deudas No, bueno, que la de Carlos Fuentes nomás se sumó, pero ¿cuántos autores de qué niveles no recibieron el premio Nobel? muy amigo de Gabriel García Márquez, de Monsiváis, de Luis Buñuel, trabajaron juntos, hacían, recuerdo eh, que platicaba el Gabo, cómo ideaban estos personajes extravagantes para la pantalla, ¿no? Para donde Fuentes iba a interpretar a Porfirio Díaz. Digo, imagínate nada más, por favor, esto, platicado por el Gabo, ¿no? Grandes amigos, eh, siempre fueron complementarios, siempre se acompañaron, las esposas, Silvia, Mercedes, siempre juntos. Un hombre, pues también un bon vivant, ¿no? Un galanazo, un guapo, ¿no? Arrollador. Eh, Entraba Carlos Fuentes y decías, válgame Dios. Te olvidabas un poco de su escritura, de todo lo que había en la región, en Más Transparente, en Aura, para ver esos ojos y ese bigotazo, ¿no? Cuando hablaba, Sí,
como conferenciante era una cosa, o sea, además era histriónico, casi casi saltaba al estrado y empezaba con esa voz siempre de pie, a veces ni siquiera tocaba el agua que tenía ahí al lado, de pie, completamente sin leer, y se aventaba horas y podías escucharlo fascinados todos, todo el mundo, era como si fuera un rockstar, era como si estuvieras Sí, en sí, un sí, sí, sí. espectáculo y el aliento se nos iba. ¿Sabes qué decía, qué le respondía Carlos Fuentes a Silvia Lemos en una pregunta que le hacía sobre qué hubiera sido si no hubiera sido escritor? Él dice que hubiera sido o caricaturista o actor de carácter. Y Claro. que entonces hubiera actuado en una película en donde él sería el villano y Humphrey Bogart el protagonista. No, 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 Tampoco no te no. lo imaginas. No, es que era verdaderamente. Ahora, también una parte muy sufrida en su vida, en la vida de Silvia, la muerte de sus hijos, momentos muy, muy delicados. Ese instante cuando ellos están en Londres y reciben pues la noticia de que su hija muere y él no se regresa. Silvia es quien se regresa. Carlos Fuentes lo encuentras en sus libros y lo encuentras también en su vida y lo encuentras en la vida de Silvia Lemus como una gran periodista. Eh, en este aniversario luctuoso, 10º aniversario, ¿cómo, ¿cómo conmemorar, cómo festejar la vida de Carlos Fuentes, Mayra González? Leyéndolo. Suena, es lugar común, es el cliché, pero sin duda leyéndolo. Y si ya lo leímos, releyéndolo. Y si lo tenemos muy leído, recomendándolo. Ayer justo en la UNAM, en el MOAC, estábamos en un homenaje, una jornada larga, y me encantó que el cierre fue la lectura de 5 chicos de distintas facultades de la universidad, de distintos semestres, 5 chicos que estaban compartiendo, muy jovencitos, me gustó mucho verlos, muy jovencitos que compartieron cómo fue su encuentro con Carlos Fuentes en los libros Mm. y leyeron un fragmento que ellos decidieron leer, el que más los tocaba, el que les representaba, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, encontrar, al menos yo, como editora, como responsable de la obra, buscar y encontrar a los nuevos lectores de la obra de Carlos Fuentes, porque en verdad se la van a pasar muy bien. Y creo que algo que tenemos también como responsabilidad quienes lo tenemos leído es decirle a quienes no lo han leído, no le tengas miedo, no le tengas un sobrerespeto, éntrale. No tienes que entrar con Terra Nostra, no tienes que entrar con Cristóbal Nonato. Hay muchos caminos para llegar a Carlos Fuentes y creo que también es obligación de quienes lo tenemos leído eso, mostrar caminos tersos para que una vez que entren, yo sé y me ha tocado, una vez que entren ya no se van a salir del universo de Carlos Fuentes. Yo empecé a conocer a Carlos por Aura y quizá recomendaría a los chavos de hoy que empezaran por Aura. No, no sé tú qué dices, pero me parece que Aura es una narración bellísima, caray. Muy Y es una hermosa, narración atrevida. atrevida, sencilla también a la vez. Es una relación con su anciana tía, ¿no? Que te va a dejar tenso la mitad del libro. Creo que vale la pena. Ahora, no sé tú qué digas, tú tienes todo el material en este sentido, Mayra González de Carlos Fuentes, ¿tú por cuál empezarías? No, yo coincido contigo, ahora haré otra recomendación, pero coincido plenamente y decirles que de hecho Aura sigue siendo la novela más leída en México de Carlos Fuentes. Sigue siendo estrella y me parece que lo mejor que nos pudo haber pasado fue cuando se prohibió. Ojalá se prohíban más libros de Carlos Fuentes para que se sigan leyendo. A mí me gusta mucho el Fuentes insólito, justo, el Fuentes sobrenatural, que es algo que sucede en Aura. Y me parece que entrar por la parte de los cuentos sobrenaturales es también algo que puede conectar fácilmente con los jóvenes. Y hay una narración sobrenatural que también extrajimos, está en un volumen, pero también está solito, que es Vlad, que a mí me gusta mucho y para mí es un aperitivo delicioso para entrarle a la obra, porque imagínate, Fernanda, es Drácula en Chilangolandia. O sea, Fuentes nos trajo a Drácula a las lomas, a que viviera, a que hiciera un desastre ahí, a que destrozara vidas, a que también conquistara a otras, y nos regaló su versión del vampiro. No, vale, ya me lo volviste a antojar. Te mando un abrazo
Mayra González, con mucho cariño. Gracias. Yo recuerdo que justo cuando Fuentes publica Aura, que fue en 1962, es cuando conoce a Gabriel García Márquez. Es una gran historia. En fin, gracias mi querida Mayra González por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es un agasajo lo que hace Mayra González como directora literaria de Alfaguara.